Regresamos al rumbo de la tarde con don Fafa Taveras. Gracias, Nieves. Aunque uno trae su tema aquí preparado para su comentario, a veces lo que producen los otros compañeros, como uno está en la cola, está obligado a no darlo pasar. Nieves ha hecho una exposición brillante acerca del origen del concepto y de lo que es la democracia. Pero se olvidó de una cosa que yo quiero tenerla presente. En Grecia, el pueblo excluía a los esclavos. El pueblo eran los ciudadanos que tenían derecho libre. Entonces, excluir una parte de la población es mantener ese rastro antiguo. Y en este país, desde Trujillo, siempre están excluidos del derecho al voto, de no ser ciudadanos, los militares y los policías. Es una cosa insólita, tan insólita que solo en 5 países del mundo los militares no son ciudadanos, no lo consideran ciudadanos, son los esclavos modernos a la hora de hablar de las elecciones. Además de esa exclusión que representan la parte de la población que no tiene derecho a ejercer su función ciudadana, además de eso está la práctica de la corrupción. Usted se imagina lo que está haciendo el gobierno con los recursos del Estado para sobornar a los infelices, para crearle expectativas de que con ellos que tienen esperanza de seguir recibiéndolo, y además de esa parte, que es lo que está haciendo el gobierno con la política de mantener tranquilo al pueblo y a los opositores y a ellos libres para hacer su campaña, en el sentido de esa iniquidad en el control político, también introducir el recurso de la prostitución, también del voto posible. Y en esa situación, así que ellos están, yo quiero insistir en que esta es una caricatura de la democracia, que tiene esos dos entorpecimientos: la impunidad oficial para usar el soborno como un arma de seducción y la exclusión de las Fuerzas Armadas y de los policías. Y cuando uno ve esa realidad, es que se da cuenta la trascendencia y la significación que tiene el programa de Luis Abinader, que es la oferta del cambio para volver al pueblo, para borrar todos los obstáculos y institucionalizar este país en forma tal que no haya licencia para usted ni excluir ni corromper, porque habrá que imponer el respeto a la propia justicia. Yo he dicho que sin justicia no hay arreglo, pero la justicia es fundamental para que no se den enunciados como aquí sobre leyes y no ejercitarlas, o enunciados sobre conducta y no respetarla. Y desde ese punto de vista, estas elecciones tienen una trascendencia especial. La gente tiene 20 años padeciendo al gobierno actual, está harta de ello, ha visto cómo han manejado toda la gerencia administrativa para aprovecharle en su interés, han convertido la justicia en una simple protección de ellos, y entonces en la lucha política de la candidatura está en juego el impacto de esa vivencia que tiene la gente en estos 20 años de qué democracia hablamos bajo este gobierno. Y lo que se le ofrece, que barrer con esos elementos en lo que puede ser la victoria alternativa a este gobierno. Barrer con la corrupción, con la exclusión, y imponer una comunidad donde la gente pueda decidir por su parecer quién quiere que lo maneje, que lo oriente, que lo dirija. Entonces, estas elecciones tienen una trascendencia extraordinaria porque están enfrentando toda la herencia de la limitación, excluyendo una parte de los esclavos modernos cuando se habla de voto, que son los militares y los policías, y cuando usted encuentra el otro detalle, la impunidad del gobierno para corromper y comprar. Junto a eso, yo no tengo duda que hay un trasfondo especial, y este no es el pueblo de hace 5 años del último periodo. La gente está más cargada de necesidades por el problema que ha agravado esto del coronavirus. El que no tiene trabajo y el pobre necesita más la colaboración, y el gobierno cree que su ayuda puede ser más efectiva por ese desamparo generalizado. Yo creo que ha habido una evolución.
yo creo que este no es el mismo pueblo. Yo tengo la confianza de que la gente, aún recibiendo con alegría lo que le den, sabe el valor de esa entrega y no tiene por qué someter la comprensión de a quién debe elegir a esa trampa oficial. Que ellos saben, son los que han hecho posible que usted no pueda resolver su problema, que lo tienen amarrado a todas las cosas, y que esta mañana, yo le decía en un comentario, escuché algo que puede ser parte de la política de la corrupción imperante. Decir, ante la masiva actitud de solidaridad del gobierno entregando comida y paquetes, decir que Luis va a suspender las tarjetas, cuando al revés. Hace meses, antes de que esta crisis llegara, sin que estuviésemos frente a esta situación, Luis hizo público y lo puso en su programa, hizo público, que era una miseria lo que se le daba a la gente con las tarjetas y con las ayudas. Que las ayudas oficiales tenían que ser en condiciones tales que permitieran de verdad ayudar a superar los límites de la persona. Y mientras usted trata de ofrecerle de verdad la salud, ofrecerle el empleo, déle la asistencia que le permita vivir. Y dijo Luis, en mi gobierno daremos el doble de la tarjeta a la gente, el doble de la tarjeta. Este gobierno está ofreciéndole algo más de la miseria que daba a propósito de la crisis y se lo dice por 2 meses. Y aunque va y le dice, solo si nosotros seguimos, ustedes van a seguir recibiendo con este volumen la ayuda que les damos. Es decir, está usando como un recurso mentiroso la prostitución que genera el hecho de usar los recursos no por solidaridad, sino para generar intercambio, para propiciar de hecho la corrupción. Por eso yo no tengo ninguna duda que este es un momento estelar donde la población no puede confundirse, donde la gente debe saber que no hay por qué creerle a un gobierno que ha mantenido primero el recurso del soborno como una compra de conciencia, que no le ha dado oportunidad a la gente para que pueda vivir sin necesitar ese tipo de asistencia. Y 2, que ha excluido una fuerza importante que sigue beneficiándose de la exclusión de los militares. Y como parte del cambio, yo asumo que esa oferta de Luis, de que los militares van a tener en el gobierno de él $500 como punto de partida, el equivalente en valor de $500, valor que todos los días está subiendo, tendrán el valor de $500 como el punto de partida de su salario, pensando que eso es lo mínimo que se le puede hacer para que los militares y los policías puedan vivir con decencia y poder dedicarse plenamente a las funciones públicas de sus cargos. Ese hecho de esa oferta y 2, la evolución de la gente, me dice que aquí terminó la prostitución de la democracia que hemos tenido, que es un enunciado falso, porque los gobiernos no tienen límites, no tienen control, han actuado ignorando la justicia y en el fondo usando los recursos públicos para engañar al excluido, que precisamente ellos producen por la falta de oportunidades de la gente. Por eso yo no quiero concluir sin decirle que siento una gran alegría de asistir en este evento, porque yo creo que no importa lo que haga el gobierno, va a perder. Y por eso insisto en las elecciones fuera, porque el recurso fundamental para aplastar a este gobierno está en la voluntad de todos los dominicanos, a los que no se puede influir ni movilizar con recursos o con chantaje dominicano, a los que pueden ejercer su libertad plena. Así que gracias a la vida, como dice la canción, porque hasta aquí llegaron haciendo cuentos los vagabundos de la opresión nacional que han gobernado 20 años. Argeri.